con la colaboración de ITEC Psicología e Ítaca Formación. Muy buenas a todas, ¿qué tal estamos? Bienvenidas a otro episodio de Engrama. Hoy tenemos a Eparquio Delgado por el programa que van a ir a hablarnos de la autoayuda, de los tratamientos psicológicos y de la hipnosis clínica. Y bueno, como siempre, darle mucho apoyo al vídeo, compartirlo en redes sociales y danos un like y una donación, ni que sea porque me estoy aquí mojando por vosotros y madre mía, la que está cayendo. Pasaros un buen vídeo como siempre y nos vemos. Hola, soy Eparquio Delgado, tengo 42 años. Esto parece Alcohólicos Anónimos, ¿vale? Cosa que está muy bien. Obviamente soy psicólogo. ¿Entrevistan a gente que no sea psicóloga? Sí. Ah, vale, guay, pues yo soy psicólogo, ¿vale? Bueno, soy psicólogo sanitario, trabajo en el Centro Psicológico Rayuela, en Tenerife, en Orotava, y me dedico a eso, básicamente. Tengo un poco más que contar. Vale. Muy bien, pues si te parece empezamos y creo que vamos a empezar ya con un plato fuerte. Vamos a hablar de ciencia y pseudociencia. ¿Cómo podemos diferenciar entre ambas? Porque bueno, los extremos parece que son muy fáciles, pero en los puntos medios parece que se complica, ¿no? Esta diferenciación. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar ciencia y pseudociencia? A lo mejor deberíamos empezar a concretar un poco más esa pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe diferenciarla? ¿No? ¿Y para qué? Porque claro, yo no soy capaz, por ejemplo, de diferenciar una leche con lactosa de una leche sin lactosa solo por el sabor, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor hay gente muy, muy experta en temas de leche que sabe diferenciarla, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé si me corresponde a mí saber diferenciar, ¿no?, la leche con lactosa de la leche sin lactosa, o corresponde al legislador que cuando se ofrezca algo, ¿sabes? Cuando se ofrezca la leche, quede claramente etiquetado si tiene lactosa o no, por ejemplo, para que yo no tenga que tener ese conocimiento extra, ¿no?, que me permita diferenciarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de cómo diferenciar ciencias y pseudociencias tiene muchísimas trampas, ¿no? O sea, al final, ¿qué estamos haciendo? Que la gente, cualquier persona tenga criterios en la calle para diferenciar ciencias y pseudociencias. Claro que puede tenerlos, pero eso requiere curro. Eso requiere un montón de curro, se requiere meterse a estudiar cada propuesta, a irse a buscar documentación, y la gente en general no tiene por qué hacer eso, ¿vale? Ni mucha gente tiene acceso a ese tipo de información. Entonces, siempre parece que estamos cargando en el usuario, en la persona usuaria, la responsabilidad de tener que diferenciar ciencia de pseudociencia, ¿no? Otra cosa es que, claro, también, ¿cuál es la finalidad de distinguir ciencia y pseudociencia, ¿no? O sea, porque es que, en sentido estricto, para un usuario de la calle, sí, los conceptos de ciencia y pseudociencia no tienen por qué decirle nada. Entonces, si hablamos del ámbito aplicado, porque al final, ¿cuál es la historia? La historia es, hay unas cosas que se ofrecen como científicas y otras que se ofrecen que son pseudocientíficas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que unas han demostrado eficacia y otras no han demostrado eficacia, y yo quiero elegir las eficaces, ¿vale? A todo el tema basado en la evidencia ahora que está de moda y estas cosas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que ser el usuario el que sepa diferenciar eso, ¿no? Porque es que eso no es sencillo, ¿sabes? Eso no es sencillo. Entonces, a lo mejor lo que tiene que hacer, hacia donde tenemos que caminar, es hacia que, por lo menos en ciertos ámbitos, ¿no?, las propuestas que se hagan tengan que ser rigurosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tampoco soy muy partidario de prohibir las pseudociencias, pseudoterapias y este tipo de historias que a veces hay mucho amigo del talibanismo por ahí queriendo pasar a cuchillo a todo lo que no sea de su agrado, ¿no? O sea, oye, yo creo que la gente tiene derecho también a elegir pseudoterapia si quiere, ¿vale? Pero por lo menos que sepa que está eligiendo una pseudoterapia, ¿vale? Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Has comentado, bueno, has hablado de terapia basada en la evidencia y que después hablaremos un poco más sobre ello. Pero primero, ahora ya aterrizando un poco en la psicología,
¿Cómo consideras a la psicología como ciencia? ¿Para ti es una ciencia natural o qué es? A mí me encantaría eh, ser como ser un buen conductista de libro, ¿no? Y poder decir que la psicología es o debe ser una ciencia natural, ¿no? Que utiliza unos métodos similares a los métodos de otras ciencias, que es lo que caracteriza al planteamiento, ¿no? Al programa de investigación conductista, ¿no? Que existe una conexión muy fuerte entre la investigación básica y la aplicación, ¿vale? Eso también me encantaría poder decirlo, ¿no? Y lo digo desde el mismo bando, es decir, yo trabajo desde el conductismo y doy clases de principios básicos de conducta y etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la realidad es que la psicología ni siquiera podemos decir que sea una ciencia en sentido estricto, ¿vale? Podríamos decir que es una protociencia, podríamos decir que es una disciplina con múltiples proyectos de investigación, ¿sabes? ¿Vale? No es una pseudociencia tampoco, ¿vale? Es decir, tiene un rigor, pero tiene el rigor que tienen digamos, las disciplinas que van a estudiar el comportamiento humano, ¿no? O sea, en ese sentido, la sociología, la antropología, ¿no? Las ciencias políticas, las llamadas ciencias políticas, ¿no? La ciencia histórico-social, que diríamos, ¿no? Historia, ¿no? ¿Son ciencias o no son ciencias? Hombre, se puede ser riguroso sin necesidad de ser ciencia como tal, ¿no? Entonces, la psicología es una disciplina bastante esquizofrénica, en el mejor sentido de las palabras, ¿vale? Donde conviven múltiples programas de investigación que no se entienden entre sí ni pueden entenderse entre sí porque tienen diferentes concepciones del mundo y de la persona y del contexto, etcétera, ¿no? De la mente, etcétera. Que cada una intenta ser rigurosa a su manera, algunas más y otras menos, ¿vale? Y que al mismo tiempo mantiene una disociación muy disparatada con la aplicación, ¿no? Es decir, uno estudia una cosa que es la ciencia de la psicología, pero luego se supone que se tiene que dedicar a la aplicación de la psicología. Es como si a los médicos los pusiéramos a estudiar biología y luego los metiéramos en una consulta a recetar, ¿no? Entonces, no hay formación en psicoterapia, ¿vale? Y yo ya hace tiempo que pienso que a lo mejor deberíamos separar psicología de psicoterapia, de intervención psicológica. Deberíamos crear una profesión que fuera el psicoterapeuta, algo así, ¿no? Y dejar la psicología como una ciencia de investigación básica sobre el comportamiento humano. Lo que pasa es que yo creo que si eso pasara, no estudiaba psicología ni el tato, ¿sabes? Porque en general a la gente no le interesa la ciencia básica de la psicología, a la gente lo que le interesa es ayudar, a la gente lo que le interesa es intervenir, persuadir, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, toda esa historia de la ciencia básica, eso al final le interesa a cuatro gatos realmente, ¿no? Desgraciadamente. Pero realmente, ¿por qué por estudiar el comportamiento debemos hablar de que es una protociencia? O sea, no podría ser, si no quieres llamarle ciencia natural, a lo mejor ciencia humana, ciencia... ¿Pero por qué protociencia? No, protociencia en el sentido de uno de los conceptos que se utilizan en filosofía de la ciencia, ¿no? Para cuando no existe un programa de investigación que cope una disciplina, ¿vale? Sí, cuando una disciplina todavía está pugnando varios programas de investigación, se habla de protociencia, no de ciencia, ¿no? Hay varias propuestas por ahí, ¿vale? Presciencia, una cosa, hay muchos palabrejos, ¿no? La idea básica es que la psicología no puede ser comparada con la química, ¿sabes? No se puede comparar con la química. Vamos, no existen diferentes modelos de química, ¿vale? La química es la química y punto, ¿vale? Y todo el mundo que estudia química estudia lo mismo. En psicología te puedes encontrar a dos personas que han estudiado psicología en diferentes universidades que han estudiado cosas completamente distintas, salvo las cuatro troncales básicas que tienen en común, ¿vale? Entonces, eso es difícil decir que hay una cosa que es la ciencia psicológica. Lo que llamamos la ciencia psicológica es un paraguas debajo del que hay muchísimas cosas, muchísimas, algunas más rigurosas y otras menos, algunas más aplicables y otras menos, algunas más de moda y otras menos también. Si nos metemos de lleno con el tema de la psicoterapia, al final, bueno, a nosotros constantemente, por una red o por otra, nos preguntan que por qué funcionan los tratamientos psicológicos y queremos tener un vídeo en el que alguien tal cual lo explique y luego podamos redirigir a ese vídeo. Entonces, nada, te queríamos preguntar eso de por qué funcionan los tratamientos psicológicos. Yo creo que esa pregunta
puede ser interesante desde el punto de vista básico, ¿vale? Y también es interesante para quien desarrolla, para los que los desarrollan los tratamientos y para quien los aplicamos, ¿no? Pero la realidad es que eso realmente hoy por hoy, no lo sabemos, ¿vale? Tenemos muchas diferentes explicaciones, lo que significa que no lo sabemos. ¿Sí? Cuando hay muchas explicaciones para algo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la primera pregunta es, ¿los tratamientos psicológicos funcionan? Sobre eso podemos hablar si quieren luego, ¿vale? Pero vamos a asumir que sí. ¿Sí? Por lo menos para ciertas cosas, ¿no? Los tratamientos psicológicos funcionan, ¿no? Luego eso tiene unos peros, ¿vale? Pero bueno. ¿Tenemos tratamientos psicológicos que han demostrado ser eficaces para muchos de los trastornos diagnosticados en el DSM? Sí, eso es cierto. ¿Ok? Y con eso solo es suficiente para que se apliquen, para que entren en la sanidad y tal, al mismo nivel que los fármacos, que tampoco sabemos cómo funcionan, ¿eh? ¿Vale? Porque a veces le exigimos a la psicología cosas que todavía no consiguen explicar ni siquiera los fármacos desde la biología, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero es eso, ¿no? Tratamientos psicológicos funcionan y funcionan en el terreno de los fármacos, igual que los fármacos mejor, ¿ok? Otra cosa es por qué funcionan, ¿vale? Eso es lo que se ha intentado abordar en esta década, ¿no? Década, 15 años, ¿no? Que es con los famosos estudios de procesos, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos, los estudios de procesos no han llevado a buen puerto, porque los estudios de procesos al final lo que ha hecho ha sido generar decenas, centenares de procesos, ¿no? Cada paradigma, cada escuela estudia su terapia desde los procesos que supone su teoría. Entonces, al final unos dicen que es al final porque se provoca un insight, otros dicen que es porque hay una reacción, otros te dirán que es porque hay un cambio en los esquemas cognitivos, otros te dirán que es porque hay un proceso de habituación, ¿sabes? Hombre, a mí me resulta mucho más cercano y mucho más riguroso y también mucho más parsimoniosos los procesos que se explican desde los principios del aprendizaje, porque son los principios más probados en psicología, ¿vale? Es decir, cuando la famosa crisis de replicación, las pocas cosas que se salvaron de la quema fueron los principios del aprendizaje, muchos de los principios del aprendizaje. Entonces, oye, tirar de eso me parece que es bastante más riguroso, ¿no? Por eso trabajamos desde perspectivas conductistas, ¿vale? Pero bueno, de ahí a decir que podemos explicar lo que pasa en la consulta de la misma manera que explicamos lo que pasa en la caja de Skinner, eso es una falacia. Lo que hacemos está inspirado en los planteamientos skinnerianos, ¿vale? Y seguimos ese esquema, pero que eso sea lo que está pasando en una consulta, me parece que hay un abismo. Francamente, yo creo que eso hay que admitirlo sin problema, ¿vale? Aún así, pues, tenemos los tratamientos que más funcionan también, los más eficaces, ¿vale? Para ciertas cosas, según el DSM, ¿no? ¿Y cómo ves hacia dónde está yendo ahora la investigación en esta psicoterapia basada en la evidencia, que ha pasado a evidencia basada en la práctica basada en la evidencia, ha ido cambiando? Ahora parece que hay un énfasis en los procesos, al menos lo vimos hace poco cuando hablamos con Steve Hayes, que él ha publicado un libro sobre este tema. ¿Y cómo ves el futuro de estos desarrollos de la investigación y hacia dónde van a ir y si realmente pues, van a ofrecer algo útil o cómo lo ves? Yo he leído un poco el libro en diagonal, el libro que ha sacado Steve y Hoffman, ¿no? Y Hoffman de procesos. Es un libro que ha generado muchísima polémica en el seno de las perspectivas de la terapia de conducta, muchísimas, ¿vale? Porque muchos consideran que Hayes ha vuelto a meter el cognitivismo por la puerta de atrás, ¿no? Claro, Hayes está con los procesos porque está con su rollo, ¿vale? Hay muchísima gente que está con los procesos. O sea, llevamos una década de temas de procesos desde todas las perspectivas prácticamente. O sea, Hayes no es el único. Entonces, ¿a dónde va la psicología? Yo no tengo ni idea, yo no puedo adivinar el futuro, ¿vale? No tengo ni idea. Y mucho menos a nivel de investigación. O sea, no tengo ni idea porque yo ni siquiera tengo mucho contacto con eso. Yo intento estar al día de las cosas que van saliendo y de aquellas que me parecen interesantes y que demuestran ser útiles, trato de llevarlas a la consulta. Pero yo creo que la investigación en psicoterapia, igual que pasa con la investigación en psicología, es una cosa que yo que sé, hay gente que está atendiendo, por ejemplo, más
a tratar de establecer la eficacia de protocolos para luego vender sus protocolos, ¿vale? Porque luego tenemos mucho también el tema mercantil. Es decir, mucha de la investigación que se hace en psicoterapia, luego lo que pretende es vender, mira, este es mi formato, ¿vale? Hay hasta marcas registradas, ¿no? Yo creo que la tendencia que estamos viviendo es hacia una mercantilización total y absoluta de la psicoterapia. Eso hará que la psicología quede completamente en el ostracismo si no lo está ya. La psicología básica, la psicología de los estudios de los procesos básicos, ¿no? Y todo lo que no sea aplicable va a quedar tal. Lo que pasa es que yo creo que también en este sentido, yo creo que la psicoterapia como profesión también se va a encontrar, puede que llegue el momento en que muera de éxito, ¿no? Y por que ese momento no esté tan lejos, ¿no? Y yo creo que eso no tiene nada que ver ni con la investigación, ni con lo que se hace en las universidades, ni nada por el estilo, ¿no? Creo que es un fenómeno más social, ¿no? Sociológico, si quieres, ¿no? Algo así. Hablabas del tema de la mercantilización. No sé si te has enterado de lo de la llorería que sacaron en Malasaña. Sí, ¿qué opinión te merece todo esto? Evidentemente es una salvajada, pero es una salvajada que no sorprende. No sorprende en absoluto. O sea, tarde o temprano iba a pasar algo así, ¿sabes? Está pasando en todos los ámbitos. Están apareciendo grandes empresas que están intentando copar el mercado con servicios muy baratos, pagando muy poco a los profesionales y en condiciones cada vez más rocambolescas, ¿no? O sea, ha pasado con los repartidores de Globo, ha pasado con las personas que atienden, por ejemplo, los servicios de telefonía, cuando tú llamas a una operadora, por ejemplo, ¿no? Y atención al cliente y estas cosas. Entonces, vivimos un proceso de precarización general que también va a afectar a la psicología, por supuesto. Va a afectar a la psicología, va a afectar a todos los sectores. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Lo que me parece es que es tristemente inevitable. Es tristemente inevitable. Y ya no solo en el formato de la llorería, ¿vale? Porque la llorería ya existe. La llorería ya existe, lo que pasa es que no es una empresa concreta que contrata gente en situaciones precarias. La llorería son miles de profesionales, no solo de la psicología, decenas de miles de profesionales de un montón de ámbitos que se están vendiendo a precio de costo en las redes sociales. Esa es la realidad. O sea, ese va a ser la muerte de éxito de la psicología, ¿sabes? Que ahí da igual que basado en la evidencia o no basado en la evidencia, tal. O sea, da igual ni siquiera que sepas nada de psicología, ¿vale? Lo guay es que tengas un discurso que funcione y que tengas unas imágenes muy guapas y que atraigas a la gente y tal. Entonces, yo creo que esto va a ser, ya se está convirtiendo en una selva, ¿no? Esto es una auténtica selva, ¿no? Y ahí sí que no hay posibilidad de luchar contra pseudociencias ni nada por el estilo. Ahí es la ley del mercado, ¿vale? El que se sepa vender y el que se venderá y el que quiera comprar, pues comprará, ¿no? Entonces, es tan triste como que la mayoría de los psicólogos que yo conozco, o sea, los mejores psicólogos y psicólogas que yo conozco son gente que lo son porque lleva muchos años de experiencia y porque lleva muchos años de formación, ¿vale? O sea, la gente no llega a ser buenos psicólogos por amor al arte, o sea, porque, quiero decir, por Sísifus, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente llega a los 30, a los 35, a los 40 años, ¿vale? Para formarse. Algunos son doctores, doctoras, pires, tienen másteres, gente que ha estudiado mucho por su cuenta y tal. ¿Qué pasa? Que mientras esa gente ha estado estudiando y se ha estado dejando, digamos, las narices para convertirse en buenos profesionales, hay otros que lo que han estado haciendo publicando tweets, ¿sabes? Y cuanto más salvajes mejor, y cuanto más escandalosos mejor, y todo vale para conseguir seguidores y provocar y tal, ¿no? O Instagramer o lo que quieras, ¿vale? O YouTuber o lo que quieras. Entonces, de repente ahora te encuentras la paradoja de que hay gente que no sabe absolutamente nada de psicología, que tiene muchísima clientela, y gente que sabe muchísimo de psicología y de psicoterapia que no consigue salir adelante, ¿vale? Y esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Así eso vamos, ¿sabes? Es decir, dentro de poco la gente, ¿para qué voy a estudiar psicología? Es mejor invertir en promoción, ¿no? Sí. O sea, que tu visión ciertamente catastrofista, ¿no? O sea, un poquito en ese sentido. Yo creo que no es catastrofista. Es decir, yo creo que lo que está haciendo es que se está aplicando la ley del mercado tal cual. Tal Ya, cual. sí, sí, Otra cosa es que la ley del mercado nos parezca mal, ¿vale? claro, Pero es lo que pero hay. O sea, mucha gente pensará, oye, si yo sé venderme, ¿por qué no voy a poder venderme? ¿Sabes? Pero eso redundará en mejores servicios de atención a la gente.
Yo creo que no, y creo que eso no se puede regular, o por lo menos no se va a regular a corto plazo. Nadie se está planteando ese tipo de cuestiones. Y eso está ahí. O sea, ustedes tienen Instagram, yo tengo Instagram, ¿sabes? A mí cada 2 por 3 me sale publicidad de gente que hace sesiones por 4 perras, gente súper joven que tú dices, pero ¿qué formación tiene esta gente? ¿Sabes? Con este precio no se puede mantener una familia, ¿sabes? Entonces no hace falta una llorería para eso. Ya. Entonces, es jodido, ¿no? Es jodido. A mí me preocupa un poco, pero vamos, yo personalmente, yo hace tiempo que vengo ya viendo que a lo mejor no llego a jubilarme como psicólogo. Y yo tengo 42 años, ¿eh? Pues imagínate nosotros entonces que lo mismo no vemos, no ejercemos nada. Es posible, Sí. desgraciadamente posible, sí. Bueno, y yo creo que relacionado con Está quedando súper animada la entrevista. Sí. Bueno, porque estamos todos en el mismo estado de ánimo, ¿eh? No te creas que nosotros tampoco, muy optimistas tampoco veníamos, ¿eh? Bueno, yo creo que hablando de esta mercantilización de la profesión, creo que puede venir a colación también hablar un poco de aquella publicación de los libros de autoayuda, Vaya Timo. Y bueno, queríamos saber por qué estos libros de autoayuda son un timo y qué pueden tener para que dé la impresión a tanta gente que pueden ser útiles de alguna manera. Ha llovido desde aquel libro, ¿no? Ha llovido bastante, han cambiado algunas cosas, ¿no? En su momento, cuando yo publicaba el libro, cuando a mí me surge la idea del libro, me surge porque mucha gente me preguntaba, oye, ¿y este libro y este autor y tal? ¿Tú cómo lo ves? Tal, ¿no? Y yo no tenía ni idea, porque a mí parte de las cosas que se publican como autoayuda son autoayuda, no son psicología, ¿sabes? Son cosas que uno dice, esto te va a funcionar y tal, ¿no? Pero hay gente que toma cosas de psicología, gente que toma cosas de tradiciones místicas o de todo tipo, ¿no? Y en el libro de autoayuda, ahí sí que vale todo, ¿no? Entonces, yo empiezo a interesarme por el tema y descubro que los libros de autoayuda básicamente son un mercado en el que se vende cualquier cosa con la promesa de que va a funcionar y además se ha creado no solo el mercado, sino se ha creado la idea, ¿no? La creencia en la gente de que realmente con los libros van a poder tirar adelante, ¿no? Entonces, claro, encima los libros de autoayuda en general tienen una cosa, ¿no? Y es que cuando empiezas a leerlo, hombre, si no sabes nada, vas a encontrar cosas que te pueden parecer interesantes. Luego muchos se repiten hasta la extenuación, ¿no? Entonces, y luego mucha gente nunca acaba el libro, ¿no? Sí, el principio está ilusionado, pruebas cosas, pero luego tal, y total, al final te gastaste 15 pavos, 20 pavos en un libro, que bueno, eso es como asumible, ¿no? Luego está la gente que después de ese se lee otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, ¿no? Entonces, lo del timo era porque la idea era, lo del timo fue primero por la editorial, porque a mí nunca me gustó el título, ¿no? O sea, yo no soy muy amante de ir provocando a la gente para que compren tu libro, ¿no? Y yo creo que es una tendencia que va más y que a mí me tiene... Creo que le estamos haciendo un daño tremendo a la imagen de la profesión, ¿sabes? El otro día, ya lo habrán oído por ahí, un libro hasta los cojones, no sé qué, ¿no? Que está por ahí ahora, está en las librerías, en toda la parte de psicología. Niños, si ya te tienes que poner hasta los cojones a tu libro, ¿sabes? Pues mira, ya te lo puedes meter por donde quieras, porque no me lo voy a leer, ¿sabes? No me da la gana de contribuir con este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que la psicología es una cosa súper interesante y súper seria para que tú vengas a meterle cosas para generar impacto emocional, ¿sabes? No hace falta, ¿no? Entonces, yo lo que me encuentro del timo era, bueno, al final tuve que ajustarlo al título que daba la editorial, la colección, ¿no? Y la idea es, ¿qué es un timo? Es algo que se vende como algo, ¿no? Es como un servicio, un objeto que se vende con unas propiedades que no ha demostrado tener, ¿no? ¿Vale? O sea, si yo te digo que, mira, tengo una moneda de no sé dónde que vale 5 euros, ¿vale? Luego resulta que tú vas a cambiar la moneda vale 1 euro. Te he timado, ¿vale? Te he dicho que esto tiene unas propiedades que no tiene, ¿vale? Entonces, la idea de los libros de autoayuda es que los libros de autoayuda se venden como soluciones sin haber demostrado ser soluciones, ¿vale? Porque el mercado de la autoayuda no hace nada, no investiga nada. O sea, no se pone a investigar un libro, lo hay, o sea, existe. La autoayuda que se ha investigado determinado el efecto de determinados textos, tal, sobre determinados tipos de problemas. Hay algunas pruebas a favor de algunos textos, ¿vale? No de la autoayuda es otro paraguas que engloba muchas cosas. Pero
sí que los textos pueden ayudar como coadyuvante también en muchas terapias, ¿vale? Puede servir algunos textos, ¿no? Pero la realidad, o sea, fíjate, ¿no? Hablamos de la autoayuda, ¿no? Hablamos de que sí. Luego hay gente, claro, que le puede servir. O sea, eso es una cosa que hay que dejar clara. Claro que te puede servir, ¿vale? Igual que te puede servir leerte una novela con un personaje que se parece a ti, que de repente soluciona el tema y dices, oh, mira, joder, no se me ha ocurrido, ¿no? O te puede servir leer filosofía, o te puede servir ir a bailar bachata. Es decir, que te pueden servir un montón de cosas, pero afortunadamente todavía hoy, todo llegará, pero todavía hoy las clases de bachata no se venden como terapia, ¿no? ¿Mm? Como si lo hacen los libros y tantas otras cosas hoy en día, ¿no? Lo gracioso de esto es que se supone que el tema sería ir alejándonos de autoayuda, ¿no? Oye, vamos a ver, no queremos, nosotros tenemos un rigor, queremos diferenciarnos de esto y tal, ¿no? Pero el otro día me enteré justo esta semana de que me he encontrado ya 2 personas en consulta, personas que vienen a la consulta, que han hecho cursos que ofrecen psicólogos más o menos reputados además por internet, cursos de análisis funcional de conducta, por ejemplo, ¿sabes? O sea, porque además se dice, esto es para psicólogos, pero si no eres psicólogo también te puedes meter, porque te puede servir. ¿Servir para qué? ¿Servir para qué? O sea, la autoayuda no te va a servir, pero estudiar psicología tampoco. O sea, olvídate de eso. Olvídate de eso. Cuando un psicólogo necesita ayuda, ¿vale? Se va a otro psicólogo, se va a otro profesional, a una psicóloga, a alguien, pero no te pones a estudiar para resolver tus problemas, ¿vale? Porque necesitas la perspectiva del otro, ¿vale? Que no está metido en tu problema y que te pueda analizar de forma más objetiva. Pues tú normalmente cuando vas a un psicólogo estás un poco alterado emocionalmente, ¿no? Entonces, que tú mismo te pongas a estudiar psicología, eso no va a servir para nada. Pero que los profesionales de psicología, que además vendemos análisis funcional, o cosas así, ¿sabes? Cosas muy rigurosas, ¿vale? Que se están vendiendo ya, entre comillas, como autoayuda, y yo lo flipo ya. O sea, ya no es Pablo Coelho, ya somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso te digo que no puedo ser demasiado optimista tampoco. Es decir, porque al final yo entiendo por qué la gente lo hace. La gente lo hace porque tiene que comer. ¿Mm? Pero es que Ya. estamos en un sálvese quien pueda, ¿sabes? Pero ¿no crees que, a ver, evidentemente si tienes algún problema psicológico, lo suyo es que acudas, como tú dices, a otro profesional que lo vea de una manera más objetiva? ¿Pero no crees que en cierto modo sí que te puede ayudar el saber psicología? No te digo que una persona de a pie tenga que estudiar psicología para solucionarse la vida, pero las personas que ya de por sí están estudiando psicología, ¿no crees que te puede ayudar a discriminar un poco entre los propios comportamientos, el prevenir, digamos, ciertos problemas? Yo creo, Yo por lo creo que menos eso desde mi experiencia, ya a mí ujú, me ha ayudado realmente. ujú. Eso supone asumir que lo que se estudia en la carrera tiene una cierta coherencia, ¿no? Pues a mí lo que me pasó cuando estudié la carrera fue que aquello me parecía un batiburrillo de cosas inconexas que no sabía muy bien cómo conectar y que me tiré muchísimo tiempo intentando conectar las cosas, la psicología social, con la neuro, con afecto y cognición, con no sé qué, y aquello no encajaba ni de coña, ¿sabes? Luego descubrí que es que no había manera de encajarlo, que eran puzzles distintos, ¿no? Entonces, claro que aprendes cosas, pero una cosa es aprender cosas, ¿vale? Otra cosa es que aprendes cosas que te permiten discriminar, ¿no? Ah, mira, esto es un comportamiento pasivo, esto es un comportamiento agresivo, ¿no? Ah, mira, esto X, ¿no? Lo que sea. Y otra cosa es que estudiar psicología te ayude a resolver un problema psicológico, ¿vale? Que te puede ayudar, claro que te puede ayudar, ¿vale? Como te puede ayudar ir al cine también, es decir, pero vamos, no creo que estudiar psicología se llegue a convertir en un tratamiento basado en la evidencia, ¿vale? Sino Ya. que puede servirte o no servirte, ¿vale? Porque es que luego, además, yo que ya llevo unos cuantos años dedicándome a esto, yo he tenido muchísimos profesionales de la psicología en consulta, ¿vale? Muchísima gente que son psicólogos, psicólogas que trabajan en consulta, que acuden a la consulta conmigo, ¿no? ¿Por qué? ¿Vale? Pues porque, ¿vale? Porque resolver tu propio problema, por muy psicólogo que seas y por mucho que trabajes desde la psicología clínica o sanitaria o tal, no suele ser demasiado útil, ¿no? Hmm. ¿Mm? De todas, a ver, o sea, yo acabo de decir el estudiar psicología, pero estamos hablando más bien del estudiar un curso de análisis funcional, que vienen a ser cosas que a lo mejor ni ves en la carrera de psicología. O sea, en muchas Ujú. facultades ni se ve. Y en un curso de análisis funcional yo creo que al final sí que te están introduciendo en cosas útiles de tu día a día, en unos principios de aprendizaje, en una serie de cosas, a menos de que directamente vayan a impartir lo que viene a ser la herramienta del análisis funcional, lo cual no creo que haga ningún curso.
porque sería ridículo. O sea, no puedes poner a una persona a hacer un análisis funcional si no has dado todo el bagaje detrás. Tienes que contextualizar un poco. Yo creo que en el momento en el que sí que das toda esa formación, sí que puede ser útil. A lo mejor la carrera no, porque la carrera en sí, como tú dices, es fragmentada, es un poco de aquí, un poquito de allá, pero lo que viene a ser esa otra parte de esos cursos de análisis funcional creo que pueden ser útiles para el día a día de la persona. Habrá que verlo, habrá que demostrarlo, ¿no? Hmm. Habrá que demostrarlo. Si se demuestra Sí, que sí. enseñar el análisis funcional a la gente le ayuda a resolver esos problemas, estupendo, ¿no? Y yo encantado, pero vamos, si se demuestra que saltar a la pata coja sobre una silla le ayuda a resolver los problemas, yo también estoy encantado y te lo digo sin ningún tipo de ironía, ¿sabes? Yo Hmm. creo que nuestro trabajo no es casarnos, los trabajos los que trabajamos en consulta, no es casarnos con Sí. un paradigma, digamos, ¿sabes? Sí, nuestro trabajo es ayudar a la gente. Nuestro trabajo es tener las mejores herramientas para ayudar a la gente. Yo creo que no se puede trabajar desde el eclecticismo teórico, pero no comprendo otra manera de trabajar que no sea desde el eclecticismo procedimental, ¿sabes? Es decir, yo creo que no ser ecléctico procedimentalmente es una irresponsabilidad y es hurtar a la gente de herramientas que pueden ser útiles, ¿no? Yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, sobre la terapia metacognitiva. Me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo la manera en cómo plantea los problemas, cómo han superado en gran medida el cognitivismo de Beck y de Ellis, del que yo salí porque no me parecía excesivamente ecológico, nada, ¿sabes? No encajaba con la realidad de los problemas de la gente, ¿no? Pero lo que se hace desde terapia metacognitiva me parece interesantísimo y conecta mucho además con lo que haces en contextuales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo Hmm. no voy a estudiar la terapia metacognitiva? Otra cosa es que a mí las bases teóricas no me parecen demasiado interesantes, la verdad, pero tampoco me hacen falta. Me hace falta que las herramientas luego funcionen para lo que se supone que tienen que funcionar. ¿Mm? Sí. Pero y dentro de ¿Mm? ese Esa es un poco... eclecticismo... Sí, perdón. No, te digo que esa es un poco mi idea, ¿no? Pero dentro de ese eclecticismo procedimental del que hablas, ¿qué metes? O sea, porque si, por ejemplo, empezamos a coger de lo que ves en la carrera, acabas cogiendo un poco de psicodinámico, un poco de... ¿Qué coges? No, yo te digo, eclecticismo procedimental, ¿vale? Hmm. Procedimental significa que en las técnicas que utilizas, en los procedimientos que utilizas, no en cómo explicas esos procedimientos, ¿vale? A mí me hace mucha gracia que la inmensa mayoría de la gente no sabe que el autor más citado por Skinner en todos sus libros, ¿vale? No es Pavlov, no es Hmm. Watson, es Freud, Sí, sí. ¿sabes? Lo que hace Skinner en un montón de textos es coger lo que Freud había dicho y reexplicarlo Sí, desde, traducirlo, ¿no? desde el modelo del operante, ¿vale? Claro. Entonces, eh, Skinner puede coger lo que hace Freud y puede usar lo que hace Freud y nosotros no porque nos da urticaria, ¿no? A mí lo que ha hecho la gente de FAB, por ejemplo, me pareció una genialidad y me parecía que era súper necesario, ¿sabes? O sea, tener una herramienta con la que trabajar la relación terapéutica y con la que trabajar lo que pasa en sesión, ¿vale? Eso viene del psicoanálisis, de la transferencia y la contratransferencia, ¿vale? Lo que ahora lo explicamos desde los principios del aprendizaje. O Hmm. sea, perdernos eso me parece que es irresponsable. Yo cuando descubrí FAB dije, ¿qué he estado yo haciendo todos estos años? ¿Sabes? Pues yo a esto no atendía cuando trabajaba. ¿Mm? Entonces, ahora no consigo trabajar sin atender al comportamiento, pero es de cajón. Es decir, ¿cómo no voy a estar atendiendo al comportamiento de la persona delante de mí? ¿Sabes? ¿Cómo le afecta lo que le estoy contando? ¿Cómo reacciona? ¿Sabes? Bueno, Sí, pues eso antes no lo hacíamos. Antes le decíamos, siéntate ahí que te voy a enseñar cómo se hace una reestructuración cognitiva. ¿Sabes? Por eso otras tradiciones terapéuticas resultaban mucho más amables ¿no? que la TCC, ¿no? Todavía cuando la gente me viene y me dice, hoy mismo me pasó, ¿no? Una señora, ¿vale? Una señora muy, muy mayor, ¿vale? Muy mayor. Una persona que es incapaz de contarte, con la que no puedes hacer ni un análisis funcional, porque es que es incapaz de darte la información bien. ¿Mm? Claro, pues me cuenta que venía de una psicóloga que le había enseñado a hacer respiración. O sea, la mujer hizo respiración, ¿sabes? 3 minutos y medio en su casa y dijo, esto es una mierda, ¿sabes? ya. Ya. Entonces, seamos serios, ¿no? ¿Sabes? Yo antes era más dogmático, ¿no? En ese tipo de cosas. Cada vez me cuesta más serlo.
cada vez me cuesta más hacerlo. No significa que todo valga, ¿vale? Y yo sé que eso choca de frente con las luchas intestinas entre escuelas psicológicas, ¿no? Pero, oye, pues que los psicólogos se lo coman, los que les guste, ¿sabes? Las luchas ¿sabes? De Age of Empires. A mí, Sí, a sí. mí, a mí me interesa ser eficaz en la consulta y ya está, ¿no? Sí, sí. Lo único que, claro, yo no entendía que te referías a eclecticismo procedimental en ese sentido. O sea, pensaba que te estás refiriendo, pues, bueno, ya me entiendes, a coger un poco de aquí por allá, pero no quedarnos o sea, que por ejemplo puedes hacer una técnica de otra corriente, pues la estás traduciendo a tu lenguaje y al Ujú, final eso solo es la forma, la función que tiene es lo que te interesa. claro. Pensaba que te estás, pensaba que te No, estás pero refiriendo a... eso sería, no, porque eso sería eclecticismo teórico. Y yo creo que el eclecticismo teórico te desarma. Hmm, El eclecticismo teórico te desarma bastante como psicólogo, ¿sabes? Porque si tú no tienes una teoría buena que explique lo que estás haciendo, si no te escribes a una teoría, que no tiene por qué explicarlo todo, pero por lo menos sí algunas cosas, ¿no? Un poco lo que pasa con el tema de la RFT, ¿no? hmm. Y las limitaciones y las críticas que tiene, que es muy interesante y tal, ¿no? Pero te da herramientas, ¿no? Te da bastantes herramientas útiles para trabajar, ¿no? Yo es que del salto que hice de tesis a contextuales, para mí fue cambiar de tratar de meter a la persona en un modelo a tener un modelo que se adaptaba a la persona, ¿sabes? Entonces, el cambio fue radical, ¿no? Hmm. Vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos a meter. Es Ujú, que cuando yo estuve, bueno, indagando un poquito acerca de ti para ver qué temas tocar y todo eso, me topé con que te habías especializado en hipnosis clínica por la UNED, si no me equivoco, ¿no? ujú, Y sí. la verdad que somos unos completos ignorantes. Bueno, por lo menos hablo por mí. Yo Yo soy un también. completo, un completo ignorante en esos Ujú, temas. O sea, a mí me han hecho hipnosis, pero la hipnosis, ya sabes, que te hacen en un parque y esas cosillas. Entonces, de hipnosis clínica no tengo ni idea ujú. y me gustaría que nos contaras un poco si le ves utilidad o cómo al final Yo lo has te, yo visto te tú. cuento, yo te cuento un poco mi experiencia, ¿no? Yo hice el experto de hipnosis clínica Blonet Hmm, por curiosidad absoluta. Es decir, tengo muchísimo interés en saber de qué va esto realmente, ¿no? Y sí. me lo hago con algunas de las personas que más saben de hipnosis en este país, entre otros Antonio Capafón. Entonces, Capafón es un tipo que lleva décadas trabajando el tema de la hipnosis, ¿vale? Y que ha sido el que ha contribuido a que la hipnosis clínica siga existiendo en España, ¿no? Entonces yo me hice el curso con Capafón. Claro, eso fue fabuloso, ¿no? Porque el curso te explica toda la historia de la hipnosis, que es preciosa, preciosa, entretenidísima, ¿no? De cómo la hipnosis, cómo llega incluso a llamarse hipnosis, ¿no? ¿Vale? Pues el marqués de Pisgur ahí de cómo empieza a usar aquellas cosas que había aprendido de Mesmer y tal, y de repente lo usó con uno de sus súbditos que parece que tenía algo así como un retraso mental o algo así, y cuando le estaba haciendo aquello se quedó dormido y dijo, este es el verdadero efecto de la técnica, ¿no? El sueño, ¿no? Entonces, es preciosa, la historia de la hipnosis es muy bonita, es muy, muy rocambolesca y tal, ¿no? Y la hipnosis es un campo de investigación al que se han acercado muchísimos científicos, muchísimos, ¿no? Hasta Ramón y Cajal, ¿no? Investigó la hipnosis y tal, ¿no? Luego dejó de hacerlo porque la casa se le llenó de gente esotérica, de chalados y tal, y dijo, paso de esto, ¿no? Pero sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con la hipnosis? Hablando ya de aplicación, ¿no? La hipnosis se ha demostrado que es eficaz como añadida a procedimientos de TCC, ¿no? De cognitivo-conductuales, ¿no? O sea, se ha demostrado que las personas cuando un procedimiento o sea, tú no haces hipnosis si no haces un procedimiento a través de hipnosis, ¿no? Entonces, se ha demostrado que hacer un procedimiento a través de hipnosis en algunos casos aumenta la eficacia y en otros casos también hace que la persona perciba que el proceso sea de manera más sencilla, digamos, que no tiene que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, por ahí va la mayor eficacia de la hipnosis. Ha demostrado eficacia relativa en, por ejemplo, el tema de tabaquismo, donde todas las terapias tienen una eficacia bastante relativa. En temas para el tema del dolor, ¿vale? Ahí es uno de los ámbitos donde más se ha investigado, ¿no? Y se ha encontrado también pues, una cierta eficacia para determinados tipos de dolor. Y bueno, se ha hecho un montón de investigación con hipnosis, ¿no? Para temas psicológicos aplicando CC a través de hipnosis, ¿vale? Entonces yo estudié el tema de hipnosis y luego empecé a aplicar a la consulta y la usé en algunas ocasiones
Pero claro, tuve el mismo problema que Ramón y Cajal. Y es que, claro, cuando la gente lee hipnosis, la gente lee, o sea, al final, ¿con qué se relaciona lingüísticamente hipnosis, no? ¿Dónde están las derivas, no? Las derivaciones funcionales ahí, ¿no? Pues la gente lee hipnosis, la gente lee tratamiento mágico, para algunos eso es negativo y para otros positivo, ¿vale? Me va a servir para curarme de esto que nadie me ha podido curar, ¿vale? Voy a poder resolver mis problemas sin hacer nada, sin esfuerzo, ¿vale? Voy a poder viajar a la infancia a ver dónde está el trauma ese que me llevo arrastrando toda la vida porque alguien me ha dicho que tengo un problema del apego o no sé qué historia, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que las demandas que llegaban eran cada vez más, ¿sabes? Yo tenía que pasar un montón de tiempo explicando a la gente que había cosas que no hacíamos, ¿vale? O sea, había una frase que además era como muy determinante, ¿no? Cuando tú le decías a la gente, todo lo que se puede hacer con hipnosis, todo lo que se hace con hipnosis se puede hacer sin hipnosis, ¿ok? Igual, todo lo que hacemos con la hipnosis lo podemos hacer sin hipnosis. Añadimos hipnosis porque tiene ciertas ventajas, ¿vale? Entonces, no es que sea un procedimiento súper distinto que te lleve... Eso todos son mitos, ¿no? Entonces, luego estaba el problema de la gente que sí que te venía a plantear cosas más o menos razonables, pero luego te tirabas una o dos sesiones explicando los mitos de la hipnosis, ¿sabes? Y haciendo las escalas de hipnotizabilidad y no sé qué, no sé cuánto. Al final aquello no compensaba ni de coña, ¿sabes? O sea, había que estar luchando contra muchísimos mitos, ideas preconcebidas, tal. Entonces, al final yo estuve un tiempillo, unos meses y tal, al final lo dejé. No, dije, esto no me compensa. Tengo otros métodos muchísimo más eficientes para hacer lo que hago que usar la hipnosis, ¿no? Y de hecho, todavía hoy quien lee, ¿no? Que tengo el experto en hipnosis y tal, y me llama siempre me llama para cosas muy extremas, donde nada ha funcionado, incluso alguno para vidas pasadas y ese tipo de historias. Y tú dices, no sé si borrar esto de mi currículum, porque al final lo que hago es perder un montón de tiempo explicando lo que no es, ¿no? Ya. Así que, pero bueno, que la hipnosis es eficaz, ¿vale? Y de hecho hay una asociación que es la Asociación para Análisis Analizado y Experimental de la Hipnosis, si no recuerdo, algo así, EA, que tiene su congreso ahora, además, ¿no? Y tengo algunos colegas que trabajan ahí, que son gente que trabaja muy bien. ¿Y qué opinión tienes de la hipnosis, digamos, de espectáculo? La hipnosis que me pudieron hacer a mí en un parque, además que fue, que bueno, creo que además conmigo no funcionó muy bien, o sea, no... La hipnosis, yo a veces cuando hacía hipnosis, esto hace un montón de años, ¿eh? Yo explicaba a la gente que la hipnosis era como ir al cine, ¿no? Era una de las metáforas que se usaba para explicar la hipnosis, ¿no? Tú vas al cine y entonces tú sabes que lo que estás viendo, lo sabes, son actores, son actrices, que es una historia, que son luces, que la sangre no es sangre, ¿vale? Pero tú decides dejarte llevar por la historia para que la historia genere en ti pues reacciones emocionales, ¿no? Que es la manera en cómo disfrutamos la película. Si te pasas toda la película diciendo, esa sangre no parece muy real, ¿sabes? Qué mal iluminado está, pues así no disfrutas de la película, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer hipnosis es para ir a entregarte a la experiencia, ¿no? Entonces, hay personas que cuando se entregan a esa experiencia, cuando ofrecen poca resistencia y tal igual, pueden llegar a disfrutar de un proceso, digamos, hipnótico fabuloso. Hay que explicarle a la gente que no existe la idea del trance, que no te vas a quedar enganchado, que no vamos a cosas que están en el inconsciente, olvídate de todo eso, ¿no? O sea, se parece más a ir al cine y de repente te desconectas de la realidad y estás metido en la película, ¿no? Pues eso. Pero tú en cualquier momento, si no te gusta la peli, tú puedes decir, esto no me gusta, me tomo la perspectiva, digamos, psicológica sobre la película o me tapo los ojos o me voy, ¿vale? Eso también lo pueden hacer las personas cuando están en hipnosis, pueden decir, esto no me gusta y rechazarlo, ¿vale? Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de los mitos, ¿no? Y claro, si tú vas sin intención de creerte la película, pues la película no te va a llegar, claro. Ya, a ver, yo no es que fuera, no te creas que fue y con esa intención, digamos, de boicotear de manera más o menos consciente la práctica, pero al final empiezan a hacer una serie de juegos de imaginación cuando para gente que sea muy capaz de evadirse, de abstraerse en esa imaginación, genial, pero a mí no me resulta fácil imaginar. Entonces, conmigo no funcionaba esa sugestión. De hecho, no, si no hablaba de ti, ¿no? Cuando decía lo de la resistencia, lo digo en general, ¿no? Y de hecho hay unas escalas de hipnotizabilidad, ¿vale?
Lo que pasa es que las escalas de inteligibilidad tienen un poco de trampa, porque lo que hacen es plantearte sugestiones cada vez más complicadas, ¿no? Para ver a cuál llegas, ¿no? Entonces hay gente muy poco hipnotizable. No por resistencia, sino probablemente pues porque no tiene una gran capacidad de abstraerse o de imaginación o de cosas así. Y probablemente hay un montón de factores. También, pues, hasta qué punto eres más o menos influenciable, hasta qué punto te dejas llevar por los demás, otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí. No lo sabemos realmente, ¿no? Tampoco yo es que me haya puesto a investigar a lo bestia todos los estudios que haya sobre temas de hipnosis y tal. Yo hice lo que hice, aprendí a utilizarla como herramienta y ahí quedó, ¿no? Yo hace muchos años que no hago hipnosis ya, ¿eh? De hecho, Pero me la han pedido estos días, ¿no? Pero, uf, ¿y por qué crees que eso que aporta o por lo que puede funcionar, a qué crees que se debe? ¿Crees que tiene relación con relajación, con esa abstracción? ¿Cómo lo, digamos, traducías o qué explicación le darías en procesos de aprendizaje? no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea. ¿Tú recuerdas que ¿cómo se llama este hombre? Hubo un tipo bastante famoso hace unos años. Ay, no recuerdo el nombre ahora, ¿no? Era un tipo que había investigado el tema de el tipo por lo visto había encontrado que los antidepresivos no eran más eficaces que placebo, ¿vale? Luego fue un medio escándalo porque se encontró que el tipo había como medio hecho un cherry picking de los datos, había utilizado unos estadísticos que no eran los adecuados, ¿vale? Para el tipo de investigación que estaba haciendo, como que apretó un poco, ¿no? Torturó un poquito los datos, ¿no? Y salió eso, ¿no? Entonces, Irving Kirsch se llamaba el tío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que más allá de ese estudio, más allá de ese metaanálisis, Irving Kirsch era un tipo que venía haciendo una investigación muy bonita sobre el tema de las expectativas, ¿no? Entonces, el tipo había encontrado, por ejemplo, que si tú le pedías un registro a la gente entre sesiones en el que le preguntabas por cuánto nivel de relajación sentía en ciertas situaciones, en lugar de preguntarle cuánto nivel de ansiedad sentía, las personas por las que les preguntabas por la relajación mejoraban antes, ¿sabes? Significativamente antes que las otras, ¿no? Entonces, probablemente ahí tenemos procesos lingüísticos muy complejos, ¿no? Podríamos usar la RFT para explicarlos u otros, ¿no? Pero sí que, ¿por qué funciona la hipnosis? No lo sé. Yo creo que hay un elemento importantísimo, y yo creo que es un elemento importantísimo para toda la psicología, ¿no? Que es el tema de las expectativas, ¿no? Yo creo que para el comportamiento humano, el tema de las expectativas es un tema absolutamente central. Central. De hecho, casi me atrevería a decir, así apretando un poco, que es uno de los temas así en mayúsculas, ¿no? Otra cosa es que luego hay que definir exactamente de qué hablamos con expectativas, pero yo creo que gran parte del sufrimiento no se produce como una reacción directa a la realidad, sino se produce por cuestiones de expectativas, ¿vale? Entonces, eso explica, por ejemplo, cómo a medida que se ha disparado en los niveles de bienestar en muchos países, también se ha disparado el nivel de sufrimiento. Eso no encaja, ¿vale? O sea, ¿cómo casamos eso, no? Entonces, es un tema largo, es un tema que tengo que trabajar todavía un poco más, porque he empezado a pensarlo muy en serio hace muy poco, pero me da la impresión de que el tema de las expectativas, ¿vale? La anticipación, ¿no? Que diríamos, ¿no? Hay autores como Yusuf Roca, por ejemplo, él plantea que el elemento central dentro de la psicología es la anticipación, ¿no? Pero claro, él viene de la psicología del deporte, ¿no? Y viene de entrenar a corredores para anticipar el disparo y salir lo antes posible, ¿no? Pero el tío tiene un planteamiento súper bonito, súper interesante y desde el punto de vista de interconductista en este caso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy interesante, muy interesante, pero ahí hay que definirlo bien, de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de expectativas, pues al final cada expectativa no deja de ser un constructo, ¿no? Sí. Cómo son todos esos constructos que hay que decir, esto de qué va, ¿no? Constructos intermedios. Hablabas antes de, bueno, el futuro de la psicología en cuanto al final cómo está regulada en el mercado, etcétera. Pero lo que viene a ser la estructuración del grado, lo que es el programa en sí, las asignaturas, todo ese tipo de cosillas, ¿crees que vamos a ir a mejor o cada vez va a ser todo más deslavazado, más fragmentado, más...? Yo no tengo ni idea. Yo hace muchísimos años que no tengo contacto directo dentro de la universidad, ¿vale? He visto cómo se han creado los grados,
he visto cómo se crearon los diferentes programas, diferentes planes de estudios de las licenciaturas, ¿vale? De cuando yo estudié. Sí. Aquello era una lucha de poderes dentro de las facultades para ver quién metía más asignaturas, quién cogía más peso, qué departamentos, qué investigador, tal, gente que se pisaba entre sí, ¿sabes? Para tener mayor cantidad de peso dentro de los departamentos y dentro de los planes de estudios y toda esta historia. Entonces, hombre, si eso sigue siendo así, no confío en que las cosas vayan a mejorar muy pronto, ¿vale? Mi posición, yo cada vez estoy más en la idea de que a lo mejor deberíamos separar la psicología de la intervención psicológica, ¿vale? Crear una especie de carrera ni siquiera de psicoterapia, sino de intervención psicológica, donde que sea una interdisciplina, ¿vale? Como podría ser la enfermería, por ejemplo, ¿no? La enfermería no es una ciencia, sino que se nutre de otras ciencias distintas y lo que hace es, a partir de ello, desarrollar los procedimientos y utilizar los procedimientos que utiliza, ¿no? Pues algo así con las intervenciones psicológicas, ¿no? Y que una de las disciplinas de las que tome sea la psicología, ¿no? Yo creo que eso podría ser interesante, pero eso no creo que vaya a pasar, también te lo digo. La verdad que sí que suena interesante, pero yo creo que antes, bueno, no creo que pase ninguno de los dos escenarios, sinceramente, pero antes de ese, creo que sería más fácil que se divida el grado, por ejemplo, en una carrera de neuropsicología, una carrera de análisis de conducta, una carrera de lo que sea. Creo que es más fácil al final eso que no lo que tú planteas, aunque me parece bastante interesante, la verdad. Uh-huh. Nada, yo no creo que aparezca una carrera como por departamentos, ¿no? Más o menos, ¿no? Por áreas. Sí. Lo veo complicado también, ¿no? Porque no le veo muy bien la utilidad, ¿no? Por ejemplo, la gente de neuro, al final, la neuropsicología tiene unos procedimientos de evaluación súper desarrollados y súper potentes, ¿vale? Flipante, como unos tipos con unos test pueden distinguir una demencia de una depresión, por ejemplo. O sea, a mí eso me fascina, ¿sabes? O con una serie de pruebas pueden más o menos identificar qué tipo de lesión y en qué área tiene una lesión una persona. Con unos test de papel y lápiz, tío, es una cosa alucinante, ¿no? Sí, ¿sabes? Sin resonancias ni nada. Luego van a hacer la resonancia y se encuentran la lesión allí, ¿no? ¡Wow! ¿No? ¿Qué pasa? Que a nivel de evaluación hacen cosas que son, a mí me parecen casi magia, pero a nivel de intervención están todavía haciendo el fuego con 2 palillos, ¿sabes? O sea, la neuropsicología a nivel de intervención es una cosa que no, vamos a decir que existe porque existe, pero vamos, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos neuropsicólogos que son unos pedazos de cracks que te lo dicen. Que dice, yo, ¿por qué me dedico a la evaluación? Si me tuviera que dedicar a hacer talleres de memoria en centros de mayores, me pega un tiro, ¿sabes? Sí. Entonces, no creo que tampoco a nadie, ¿sabes? Yo creo que el problema es que también la psicología se está convirtiendo en una, esto ya es un tema también larguísimo, porque no vamos a abrir demasiado el melón, ¿no? Pero antes la gente, hace décadas, ¿no? Cuando la gente tenía problemas, ¿a dónde iba? La gente iba a los curas, al médico, ¿vale? Se supone que el médico, por ser el médico, tenía cierta autoridad, ¿vale? Y estaba la expectativa ahí, ¿no? De que el médico, lo que diga el médico, ¿vale? Pues me va a ayudar, ¿no? O lo que diga el cura, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa? Que la medicina, desde el punto de vista, digamos, de los temas de salud mental, está cada vez peor vista, porque la gente está cansada de las pastillas, ¿vale? Aunque se siguen consumiendo masivamente, ¿no? Y los curas están muy venidos a menos, ¿no? Entonces, ahora tenemos la figura de los psicólogos, las psicólogas que suplen eso, ¿vale? Y que ahora somos nosotros los que damos opiniones de cómo tienen que ser las cosas, ¿vale? Y la psicología pues también tiene sus ideologías, tiene sus planteamientos políticos, sus planteamientos morales, sus planteamientos esotéricos en algunos casos, ¿vale? Si de repente ahora pues psicología a la carta y eso es un poco lo que hay, ¿no? Y yo creo que también es un proceso imparable, ¿no? Es decir, yo cada vez le veo más psicología con apellidos por ahí, ¿no? Entonces, tampoco sé si se puede hacer una psicología sin apellidos, ¿eh? Francamente. Ahí yo tengo un debate, ¿m? En el sentido que ninguna intervención con seres humanos es neutral, ¿no? Entonces, pero yo creo que igual toda esa cosa de la cientificidad y tal, de que parece de esa pretendida neutralidad, de un conocimiento establecido y tal, igual todo sí hay que cogerlo con más pinzas que el carajo, ¿vale? Otra cosa igual es que es la moto que queremos vender para, ¿vale? Pero, ¿vale?
Yo creo que lo leía el otro día, ¿no? La introducción de Marino, ¿no? Del libro de Ciencia y Pseudociencia, a mí me encantó, no sé si la han leído, ¿no? Sí. La introducción Sí. de Marino, lo que dice al principio, ¿no? ¿Vale? Cada vez hay más gente con problemas psicológicos o psiquiátricos y hay también más psicólogos y psiquiatras que nunca. No está claro qué va primero, ni quién necesita más de quién, si la gente de los psicólogos y psiquiatras o estos de la gente debidamente convertida en paciente. Sí. ¿Sabes? Ostras, pues igual si somos tan críticos, igual que somos tan escépticos, igual deberíamos empezar siendo críticos y escépticos con nuestro propio trabajo, delimitando el grano, ¿sabes? Separando el grano de la paja. No hablo de críticas de tirar todo por la borda, pero sí de empezar a establecer, oye, igual tenemos que bajar un poco, ¿no? Las ínfulas y decir, oye, nosotros hacemos esto, lo hacemos y esto funciona y va bien, ¿vale? Pero no me pidas más, ¿vale? Porque no te lo puedo dar con rigor, ¿no? Sí, total. Bueno, como ya se va acercando la hora de cerrar, te quería pedir, si te apetece, que o bien te despidas con un mensaje final o bien, como en algunas ocasiones pedimos a los invitados, que cuenten alguna anécdota. Evidentemente no me refiero a una anécdota de un consultante de casos. No me refiero a eso porque al final pues habrá que preservar ese anonimato, esa intimidad. Pero algo a lo mejor, yo qué sé, algo que hayas vivido durante tu proceso de estudiante en la carrera, algo en algún congreso, si se te ocurre alguna cosilla o si no un mensaje final y cerramos. No, anécdotas sí, no. Anécdotas no tengo ninguna. Yo llevo una vida bastante estándar en ese sentido, ¿no? Vale, sí, hicimos cosas en la universidad y pasan cosas a veces en las consultas, pero no hay nada del otro mundo. Yo le plantearía a la gente que, joder, teniendo en cuenta a ver quién nos estará viendo, porque claro, supongo que será mucha gente de psicología, ¿no? Sí. Entonces igual debería dirigirme a psicólogos, a psicólogas, ¿vale? Tampoco me siento con ninguna autoridad moral como para decirle nada a la gente, francamente. O sea, diría, oye, estamos en un momento ahora mismo en que la psicología lo está petando, ¿vale? Ahora mismo la psicología está en la cresta de la ola, nunca ha estado, la psicología de intervención, nunca ha estado tan bien, nunca ha habido tanta demanda, ¿vale? El tema de la salud mental está entrando en la agenda política, como nunca lo ha hecho, ¿ok? Y eso puede tener muchas ventajas, pero también puede tener muchísimos peligros, muchísimos, para la gente y para la profesión, para nosotros como profesionales. Entonces, empecemos siendo siempre críticos con nosotros mismos, ¿vale? No destructivos, pero sí críticos, con lo que hacemos y con lo que planteamos y con lo que plantean nuestros colegas, siempre desde el máximo cariño, ¿eh? ¿Sabes? Yo no me puedo pelear con nadie personalmente por cuestiones de, ¿sabes? De modelos teóricos. No puedo. ¿Okay? Yo me puedo pelear con gente mala, ¿vale? Pero no con gente que tiene una idea de un modelo teórico distinta a la mía, ¿vale? O sea, eso no, a mí no me cabe, ¿ok? Entonces, yo tengo muy, muy buenos amigos y me precio de tener muy buenos amigos prácticamente de la profesión que pertenecen a todas las corrientes de la psicología, ¿ok? Gente maravillosa y gente que son muy buenos profesionales y intentan hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Y tratemos de no... Yo creo que nos va a venir bien bajarle un poco ¿sabes? Las expectativas de la gente, ¿no? Porque al final unas expectativas muy altas siempre son un golpe muy fuerte, ¿no? Luego, ¿no? Así que las expectativas que le damos a la gente y las nuestras también, ¿no? Eso es lo que yo, por lo menos me lo planteo para mí, ¿no? Y si a alguien le sirve, pues mira, estupendo. Pues nada, Parque, cerramos aquí. Esperemos que a la gente que haya estado en el chat, que bueno, ha habido una pregunta, pero ya no nos da tiempo a hacerla, pues que se hayan entretenido un rato. Te agradecemos mucho que hayas compartido esta orilla con nosotros y que a ver si coincidimos en algún lado en persona. Cuando quieran, y encantado. Yo les doy las gracias por la invitación. Intentamos hacer esto hace un tiempo, ¿vale? Y por un problema mío no pudo ser. Entonces quiero además pedirles disculpas, ¿vale? Y agradecerles que sigan con el proyecto, ¿vale? Que yo también lo estoy disfrutando mucho. Y decirle a la gente que si en algún momento quieren que les puedo ayudar de alguna manera, resolver alguna duda, lo que sea, pues que me escriban también. Que a veces voy sacando esos ratitos aquí y allá, a veces para contestar y tal. O sea que estoy a su disposición y a la de ustedes, ¿vale? Pues nada, lo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, fuerte abrazo, ¿vale? Fuerte abrazo. Y muchas gracias a Jordi, que anda por ahí también. Sí. Eso es.